Bueno, antes que nada quiero saludar a todos los que están del otro lado, ¿cómo están? Y también presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Ivana Rosselli y soy la creadora y administradora del blog La Infinita Desmesura. Un blog cuyo carácter tiene que ver con la difusión de la literatura infantil y juvenil, para generar un encuentro entre escritores y lectores. El blog se constituye así como puente para que ese encuentro sea posible. El blog de La Infinita Desmesura toma carácter público, digamos, en enero del 2014 y sale a la luz con diseño de Gacel Sayad, con imagen de Leisia Gotlibowski y bueno, y el contenido elaborado o seleccionado por mí. Y surge en ese momento con el objetivo básico de acercar libros y lectores y también de acercar un poco a los distintos actores que intervienen en el campo de la literatura infantil y juvenil a los lectores. Digo escritores, digo ilustradores, digo editores. La idea básica en un comienzo fue esa, sigue siendo esa, se suman otras intenciones que hacen del blog su crecimiento, pero ese fue el nacimiento y la intención primera. En realidad, si bien el carácter público lo tomó a partir de enero del 2014, el proyecto empezó a gestarse bastante tiempo antes, 2 años antes. Fueron 2 años de proceso de trabajo en este blog, porque yo quería que cada sección del blog estuviera bien pensada, estuviera fundamentada teóricamente para darle el marco de seriedad justo y necesario. Consideré que no me estaba metiendo ni con cualquier tema ni con cualquier cuerpo, me estaba metiendo con la literatura infantil y juvenil. Y eso para mí requería de respeto, requería de responsabilidad, de compromiso y de un fino y serio trabajo. Bueno, así que el proceso de trabajo de La Infinita Desmesura empezó en el año 2012. Ese año habían operado a mi papá de su cadera. Al mismo tiempo, a la misma semana en que se efectuaba la operación, él había recibido un diagnóstico de una enfermedad muscular progresiva, por lo cual esa operación requirió de un postoperatorio grande y requería de un cuidado permanente. Como hija decidí asumir el amoroso cuidado de acompañar a mi papá íntegramente, quiero decir, no solo en su cuidado físico, sino acompañarlo a atravesar emocionalmente esa situación. Y como ese cuidado era permanente, lo que me sucedía era que a las noches no me tenía que dormir, porque además tenía miedo de que si me dormía no lo iba a poder escuchar. Entonces, cayéndome de sueño, me di cuenta de que tenía que construir otros sueños. Esos otros sueños que nos quitan el sueño. Esos otros sueños que nos alimentan la fantasía y que hacen que se vuelvan soporte. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Una de las cosas que me quitaba el sueño, por suerte, era encontrar una manera de ordenar todo lo que pensaba respecto de la literatura infantil y juvenil. Encontrar un lugar
donde poder volcar todas esas cosas que pensaba o escribía o sobre las que reflexionaba, o aquellas cosas que encontraba o leía y que necesitaba poner en algún lugar, como si acaso pudiera gestionarme un placard literario que pudiera abrir cuando tuviera ganas y ver o sacar algo y ponérmelo, o probarme distintas pilchas, ¿no? Como pilchitas literarias que una tienen un placard, que lo abre, que elige cuál ponerse, cuál quiere ponerse un día, por qué, cuál para ocasiones especiales, cuál para todos los días. Bueno, era un poco eso. Necesitaba como gestionar ese lugar. Y necesitaba también, por supuesto, generar una dosis de fantasía, autogestionarme una dosis de fantasía, como dije antes. Y un espacio que me permitiera tener algunas salidas en medio de la noche, en medio del silencio, en medio de la oscuridad. Entonces me pasaba que escribía en papelitos, escribía mucho, anotaba mucho, sacaba frases de libros. Me servía fundamentalmente del libro La aldea literaria de los niños, de María Delia Díaz Roner, para dar ese marco de seriedad, respetuoso, de calidad, como decía al principio. Y bueno, dibujaba unos cuadraditos con unos títulos y unos cuadraditos más grandes donde anotaba cosas, y a medida que iban pasando las noches esos dibujitos iban complejizando cada vez más hasta que quedaba una ventanita al lado de la otra. Y bueno, en algún momento me di cuenta de que eso que estaba dibujando se parecía bastante a un blog. Y ahí me di cuenta claramente que lo que estaba necesitando, por mucho que yo pensara en un placard, era un blog. Capaz necesitaba un placard también, pero en realidad lo que estaba buscando para estas cosas definitivamente era un blog. Y así nació La infinita desmesura. De manera que cuando digo así nació La infinita desmesura, equivale a decir que también vi nacer y crecer mi sueño. Y después lo que pasó fue que mi papá se dormía. Y claro, cuando él se dormía, se supone que era la parte en que yo me tenía que ir a dormir. Pero la realidad es que cuando él se dormía, yo me quedaba bastantes horas más escribiendo, porque ya aquel sueño soporte de los otros sueños había crecido mucho y andaba solo. Andaba solo, sí. Y bueno, después vinieron los viajes también. Los viajes a la noche, las saliditas nocturnas. Porque el blog de La infinita desmesura me dio esa posibilidad. La posibilidad de salir de casa sin poder salir, de dejar solo a mi viejo sin dejarlo solo, porque en realidad estaba en el departamento y ya no estaba, cuando me sentaba a escribir ya no estaba ahí, estaba en otro lado. Y cada noche fue unirme a una casa distinta, a la casa de cada uno de los escritores que se dispuso a ser entrevistado, de cada uno de los escritores, de cada una de las escritoras, narradores, narradoras,
a una cantante. Y para mí, cada entrevista que hacía era como un viaje. Cada pregunta que construía era como un ir viajando hacia el encuentro con ese escritor, un ir viajando hacia su casa, de alguna manera. Y cuando esperaba las respuestas era como si estuviera en la puerta de la casa de cada uno de esos escritores tocando el timbre y me hicieran esperar un rato o unos días o lo que fuera y yo me sentara en el escalón de la puerta de esa casa a esperar con la seguridad de que me iban a abrir y que después de unos días me abrían la puerta. Esa, era la sensación cuando llegaban las respuestas. Cuando me llegaban las respuestas de las entrevistas que mandaba por mail, en el caso de las que eran por mail, sentía que al fin me abrían la puerta de la casa en la que había estado tocando timbre. Y era como si me dijeran, pasá. Era el encuentro. Y la verdad es que eso ha sido muy grato y lo sigue siendo. Y yo me siento muy agradecida de cada entrevista que me dan. Porque las entrevistas, para mí, cada una de las entrevistas fue más allá de lo que significan en lo real del acontecimiento, de poder ir al encuentro con un escritor, de poder reflexionar junto a, de poder acercarlo al lector. Más allá de todo eso, para mí inicialmente también fue, internamente, subjetivamente, cada una de esas entrevistas han sido la posibilidad de autogestionarme infinitas posibilidades de diálogo en medio del silencio de la noche. Y lo digo con emoción y con sinceridad. Y yo creo que digo esto y lo cuento porque creo que de alguna manera es lo que hizo de la infinita desmesura un lugar distinto. Y no digo con esto ni mejor ni peor que otros, digo un lugar con un sello y una particularidad. La del laburo, sí. La de un laburo serio y profundo y de calidad, lo intento. Pero más allá de todo eso, me parece que había otra carga en la infinita desmesura. Y me parece que tiene que ver con esta energía que le puse desde el comienzo y que tenía que ver con una necesidad mía, primero. Y me parece que lo que definía la infinita desmesura era que había puesto un enorme deseo de ir al encuentro con nosotros, con los escritores, con los cantantes, con los narradores, con los lectores. Era un claro y profundo deseo de ir al encuentro con otros y tenía que ver con la urgente necesidad de la palabra. Y creo que esa energía puesta en esa necesidad y en ese deseo es lo que le dieron como ese clima profundo a la infinita desmesura. Creo que esa energía estuvo toda volcada ahí, estuvo todo el tiempo volcada la energía de la urgente necesidad de la palabra y del contacto con otros. Y creo que eso es lo que me hizo trabajar para estos encuentros una y otra vez y lo que me hace seguir trabajando de ese modo. Sí, creo que era eso. El rápido crecimiento del blog lo que me obligó fue a descentrarme rápidamente
y asumir su crecimiento, a tomar conciencia de la dimensión que había tomado el blog y me marcó el momento de asumir la responsabilidad, de entender que del otro lado había lectores que se multiplicaban y que llegaban desde distintos lugares del mundo, algo impensado, pero estaba sucediendo y estaba sucediendo rápido. Y esto de que del otro lado hubiera lectores que se acercaban rápido y que llegaban para quedarse, me obligaba a mí a asumir la responsabilidad de la mediación. Era eso, asumir la responsabilidad de la mediación. Y asumirla implicaba un trabajo, implicaba la seriedad del trabajo, implicaba el compromiso. Y entonces me daba cuenta de que esto ya no era mi sueño. Ya no se trataba de mi sueño. En todo caso era un sueño a ser convidado. Ya no se trataba de gestionar una cantidad de recursos para mantenerme despierta. Ahora era multiplicar los recursos o hacer de los recursos que ofrecían ese blog recursos de calidad que despertaran en el otro una motivación. Ya no era despertarme a mí, era despertar algo en el otro, era contagiar algo al otro, era acercar algo al otro. Ya no era mi sueño nada más. Y ya no se trataba de mantener abiertos mis ojos. Se trataba de ampliar la mirada, la mía y la de los otros. Y cuando digo la de los otros, es la mirada de todos, volcada sobre la literatura infantil y juvenil. Ampliar la mirada. Y eso se logra trabajando, leyendo, indagando, reflexionando con otros. ¿Cómo surge el nombre de La Infinita Desmesura? El nombre surge porque, bueno, en una de esas noches que me quedaba escribiendo, construyendo sueños, como dije antes, estaba leyendo el libro de permanente consulta hasta hoy, La aldea literaria de los niños, de María Delia Díaz-Roner. Y en un momento del libro ella cita una frase de Calvino, de Italo Calvino, que dice: la literatura debe tener objetivos desmesurados o debe plantearse objetivos desmesurados, incluso más allá de toda posibilidad de realización. Y ella agregaba: justamente esa debe ser la medida de la literatura, su infinita desmesura. Eso decía María Delia Díaz-Roner, y yo me quedé pensando en eso, en su infinita desmesura, en la infinita desmesura como medida de la literatura. Y creo que me lo repetí 2 o 3 veces. La infinita desmesura, la infinita desmesura, la infinita desmesura. No había dudas. Cuando me lo repetí, dije: es este es el nombre, el único nombre, el único título capaz de captar la esencia del trabajo que estoy haciendo. Es
La infinita desmesura. Y no lo dudé. Después de repetirlo 2 o 3 veces, dije acá está. Era este el título del blog. Así que ahí en esos dibujitos que hacía, agregué una barrita larga y puse la infinita desmesura. Y así nació el título de este blog. La infinita desmesura me permitió comprobar de alguna manera aquella creencia que yo tenía cuando empecé con el proyecto de que era posible generar un puente a través del cual escritores y lectores, libros y lectores pudieran encontrarse. Y eso lo pude comprobar en el trayecto del trabajo realizado, cuando además iban llegando las miradas lectoras desde distintos lugares del mundo. Llegaban muchas miradas lectoras de aquí, de nuestro país, de distintos puntos de Latinoamérica, pero también de lugares impensados para mí, como Ucrania, Malasia, que sigue reproduciendo miradas lectoras, y eso me hizo definitivamente creer que es posible, a través de un blog, de una plataforma virtual como tal, generar un encuentro concreto entre escritores y lectores, entre libros y lectores, generar un espacio de encuentro, un escenario de encuentro, y que ese encuentro sea al calor de la lectura.